Bienvenidos al podcast El Poder de lo Simple, donde Jay irá explorando junto a cada uno de ustedes sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 27 del Poder de lo Simple. Aquí Jay nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que, digamos, muchos evitamos, pero que si aprendemos a abrazarlo tiene muchísimo poder y sobre todo tiene un poder para transformar nuestras vidas. Y más que nada, el día de hoy me parece muy interesante el tema del que vamos a hablar, porque al decirles de qué vamos a hablar, que bueno, puede que hayan visto en el título, la mayoría debe haber pensado en la palabra como algo negativo. Estamos hablando de la vulnerabilidad. Creo que a cualquier persona, si vamos a la calle y le preguntamos, dígame sus vulnerabilidades, bueno, primero no creo que nos quieran decir sus vulnerabilidades, pero le van a ver con una connotación negativa. Entonces, sí, como le dije, probablemente muchos están pensando que además la vulnerabilidad es como una debilidad. Pero para iniciar el episodio quiero que pienses en una cosa, que al final volveremos a pensarla y espero que al final de todo el proceso, de todo el episodio, cambie un poco el concepto. La pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente conectado con alguien y pudiste mostrarte quién eras como tal, sin esconder nada, con tus problemas, con tus vulnerabilidades, con tus errores, con tus defectos? Entonces, quiero que pienses eso. Al final del capítulo, como ya dije, vamos a pensar de nuevo en alguna cosa similar. Y eso, a la final, el concepto final de todo lo que quiero decir es que la vulnerabilidad no es una debilidad, vamos a ver eso, es más bien una fuerza. Y para mí, más que nada, es una fuerza enorme que te permite construir relaciones reales, crecer y superar las barreras que muchas veces nosotros mismos las creamos. Entonces, como siempre, primero quiero empezar hablando del por qué. Por qué, en este caso, evitamos ser vulnerables. Y sí, va a sonar un cliché porque en muchos episodios hablamos de exactamente esto que voy a decir ahora, pero también es por la época en la que vivimos. Y es eso, ¿no? Que vivimos en una sociedad donde que se glorifica mucho la perfección y la fortaleza. Entonces, hasta creería que a muchos de nosotros nos enseñaron que desde muy pequeños que ser fuerte significa no mostrar nuestras emociones. Ok, no mostrar las negativas, pero al final también no mostrar mucho las emociones positivas, no mostrar, si es posible, ninguna emoción, no pedir ayuda y mantener, digamos, una fachada que parezca que somos perfectos, impecables. Pero la realidad es otra. Para mí es que cuando tú tratas de esconder todas estas imperfecciones, estas debilidades, estos errores, también escondes a ti mismo, tu humanidad, tu originalidad, tu autenticidad, lo que eres. Entonces, creo que, como decía, evitamos ser vulnerables, pero porque a veces es difícil. Ahora, ¿por qué es tan difícil ser vulnerable o aceptar que eres vulnerable? Bueno, primero por miedo al rechazo, que eso lo sentimos tal vez desde muy jóvenes, que nos da terra, nos da mucho miedo mostrarnos tal y como somos, porque pensamos que tal vez no vamos a ser aceptados. Al mismo tiempo nos da vergüenza, porque creemos que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o atractivos o exitosos, y muchas veces todos esos adjetivos que dije los queremos esconder o los queremos mejorar o enaltecer con historias tal vez falsas o sin contar la parte mala de la historia, ¿no? O sea, soy inteligente y si me fue mal en un examen, pues no cuento a nadie que me fue mal en ese examen. Y la tercera cosa, que además del miedo y la vergüenza, sería algo que se le llama como el mito del control, que creemos que si mostramos esta debilidad a la gente, perdemos el control de cómo los demás nos perciben. Entonces, todas estas cosas tienen connotaciones negativas y es lo que usualmente muchos de nosotros pensamos sobre la vulnerabilidad. Pero lo que dije al principio, vuelvo a decir ahora, la conexión genuina con la gente, las relaciones genuinas ocurren cuando nos quitamos las máscaras. ¿Ok? Yo tengo aquí tatuado en el pecho Toglimi la máscara, en italiano, que significaría quítame la máscara. Y es una, digamos, un recordatorio de todos los días que me ducho, me veo en el espejo y me digo, ok, quítate la máscara, sé tú mismo,
anda con lo que tienes, sé lo que eres y ama el proceso como eres. No vayas a querer esconder, mentir o fingir las cosas. Es un recordatorio muy claro que yo tengo aquí en el pecho, pero es también, les cuento esto para que tengan un poco del concepto, o más que nada, que comprendan cuán importante es para mí la vulnerabilidad y ha sido la vulnerabilidad, mis vulnerabilidades en mi vida. De hecho, muchas de las cosas no muchas, la realidad es que la mayoría o casi todas de los más grandes aprendizajes que he tenido en mi vida han sido por mis vulnerabilidades, por mis errores. Y ahí es cuando creces. Perfecto. Entonces, digamos que existe una vulnerabilidad atrás de la... Ay, perdón, hay una verdad atrás de la vulnerabilidad, casi digo una vulnerabilidad atrás de la verdad. Hay una verdad atrás de la vulnerabilidad y es que para mí ser vulnerable significa tener coraje, ser valiente, aceptarte tal y como eres, con tus imperfecciones, errores, lo que sea. Y, y es muy valioso que seas así. Ahora tampoco quiero decir que por eso voy a salir a la calle a decirle a todo el mundo, mira, estas son mis imperfecciones, no. Pero tal vez sí empezar a entender, una vez que entiendes tus imperfecciones, vas a entender, a empezar a abrirte con intención para así construir relaciones auténticas. Entonces, para mí hay tres cosas fundamentales que la vulnerabilidad te ayuda o crea en ti. Primero es que te ayuda, como ya dije, a construir conexiones más profundas, porque además que cuando te muestras tal y como eres, abres las puertas para que el otro también haga lo mismo. Una segunda cosa que para mí es muy, que te ayuda, la vulnerabilidad te crea en ti, es que te quita mucho peso, te libera de la perfección, digamos. Porque algo que siempre he aprendido es que la perfección es una carga que ni tú, ni yo, ni nadie va a poder nunca cargar. Y, y al aceptar tus imperfecciones es, ok, me siento más ligero, puedo caminar tal y como soy. Yo como les digo, cuando me veo en el espejo esto, me digo quítate la máscara, ya me quito todas las preocupaciones, todo lo que no soy y salgo a batallar el mundo como soy. Y créeme que es la forma más fácil de batallar este mundo, siendo lo que eres. Y la tercera cosa es que te da fuerza para enfrentar la incertidumbre, porque todo en la vida tiene riesgos, todo tiene incógnitas, incertidumbres, y digamos que ser vulnerable significa que estás dispuesto a enfrentar lo que sea que venga, incluso sin garantías, sin saber qué es lo que va a pasar. Es muy fundamental estas tres cosas, que sepas que te crea en ti la vulnerabilidad, y con esto creo que tal vez le vas a empezar a ver un poco más positiva la vulnerabilidad. De ahí, digamos que existen algunas formas en las cuales tú puedes empezar a practicar la vulnerabilidad. La primera siempre es practicar esto contigo mismo, es decir, sé honesto contigo mismo. La vulnerabilidad más real empieza dentro de ti. Entonces, primero anda, pregúntate qué estoy tratando de esconder y por qué tengo miedo de mostrarlo. ¿Qué pasará? Después de esto vas a empezar a intentar cambiar tu perspectiva sobre el miedo que tenías, porque el miedo a ser rechazado, digamos, nunca va a desaparecer, pero puedes aprender a avanzar a pesar de él. Hay una frase de Mark Twain que dice, ser valiente no significa que no tienes miedo, significa que avanzas a pesar de él. Entonces en el proceso de estar comprendiendo cuál es tu miedo y cómo enfrentar tu miedo y cómo derrotar a tu miedo, debes aprender también a avanzar. No te vas a detener 2 años con toda tu vida paralizado, intentando cambiar tu miedo para luego intentar hacer lo que quieres hacer. No, no, no es así. No debería ser así. No hay tiempo, digamos, para desaprovechar. Y la tercera parte sería que compartas tus emociones, como ya dije, con intención. Ser vulnerable, ya dije, no significa decirle todo a todos, pero sí significa abrirte con las personas correctas en los momentos adecuados. Y una cuarta cosa que para mí es un extra ahí es aceptar que no tienes que tener todas las respuestas. Decir no sé o me equivoqué no te hace menos, para nada. De hecho, te hace más humano, te hace más confiable. En mi empresa hay muchas veces que tenemos reuniones y cuando a alguien se le pregunta o yo le pregunto a alguien, mira, oye, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y la persona no sabe, prefiero 1 millón de veces que la persona me diga, disculpa, no sé, déjame lo reviso y te aviso. A que me empiecen a balbucear y a querer irse por las ramas y como dirían en algunos lados, verme la cara y simplemente engañarme, mentirme.
Y ese es el tipo de personas que uno no quiere en su negocio. Entonces, esto es un ejemplo que estoy dando en el caso profesional, pero en el caso personal es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es preferible que aceptes que no sabes, que es otra imperfección que todos tenemos, otra vulnerabilidad, pero es preferible que lo aceptes. No te hace menos, te hace más. Te voy a contar una historia. Siempre procuro en estos episodios contar una historia que te ayude a inspirar sobre el tema del que hablamos. El día de hoy, digamos que era un poquito muy difícil encontrar una historia, poquito muy difícil, era medio difícil encontrar alguna historia sobre la vulnerabilidad en la cual exista alguien conocido. Pero hay una historia que para mí fue un punto de inflexión en mi vida, que es una historia de la vida real. Entonces es la historia de un amigo cercano de mí, al que en este caso lo llamaré Diego. Él pasó años tratando de ser perfecto, el mejor en su trabajo, el amigo que parecía que nunca tenía problemas, el hijo que siempre tenía todo bajo control, pero yo sabía que por dentro estaba cansado. Finalmente, en un momento, en una reunión que tuvo con su equipo de trabajo, fue como que explotó y admitió que no sabía, que no tenía todas las respuestas y que de hecho estaba luchando con su carga laboral, aunque para todos los demás parecía que todo le iba perfecto. Se convirtió en un buen, no mentiroso, pero en un buen engañador, sí, de alguna forma mentiroso, porque aprendió a ir por todos lados, escabulléndose de los problemas, pero la mayoría de las veces no con soluciones o respuestas, sino más bien con engaños. Entonces lo que ocurrió fue ahí, esta historia cuando él me contó fue lo hermoso de esta historia, de esta parte, es que el equipo no lo juzgó, al contrario lo apoyaron y es como que hasta habían dicho que ellos ya habían conversado muchas veces antes sobre este tema y ya estaban dispuestos a apoyarlo para ayudarle. Entonces ahí Diego descubrió que el mostrarse vulnerable no perdió respeto, sino lo ganó. Esa experiencia lo cambió. A mí también cuando me contó fue muy interesante para mí y fue ahí el momento que decidí hacerme el tatuaje. Empezó a practicar la vulnerabilidad, digamos, de sus relaciones personales y profesionales y le sirvió. Empezó a tener una conexión más profunda con las personas que lo rodeaban. Entonces, creo que hemos ido en este episodio viendo lo que es el por qué tenemos miedo, qué nos puede ayudar y esta historia de mi amigo. A la final te voy a dejar una frase para reflexionar, que es que la conexión más poderosa ocurre cuando dejamos caer nuestras máscaras, que es lo que decíamos al inicio del capítulo. Entonces, volviendo a la pregunta que te hice al principio, pensemos ahora esto. ¿Cuántas conexiones reales no has tenido? Estás bloqueando porque tienes miedo de ser tú mismo. ¿Qué podrías ganar si te permites ser vulnerable? Nada más. Entonces recuerda eso, la vulnerabilidad no te hace débil, te hace humano, te conecta con los demás, con tus emociones y con tu propósito. No tengas miedo de mostrar quién eres, porque lo que tienes para ofrecer es más que suficiente. Gracias por acompañarme en este episodio del Poder de lo Simple. Si algo te resonó contigo, compártelo con alguien que sepas que lo puede necesitar y no olvides que la vida no se trata de ser perfecto, casi tomo el micrófono, se trata de ser real. Simple.